Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para nuestra sesión final de este diplomado en democracia deliberativa y participativa. Quiero comentarles algunas cosas previo al inicio de la sesión. La primera es que en la segunda hora nos va a acompañar el consejero Ernesto Ramos Mega. Ernesto es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y me pareció relevante que nos pudiera acompañar pues, para platicarnos de algunos de estos mecanismos que ellos han implementado, que les ha tocado operar, desde el Instituto de la Ciudad de México. Creo que esa experiencia puede resultar interesante para ustedes. Y la verdad es que en estos diplomados que me toca coordinar, busco que siempre tengamos al final una voz, digamos, externa a la escuela que pueda compartir, sobre todo, desde una perspectiva esencialmente práctica, como me parece que debemos de concluir. Eso en un primer momento. En un segundo momento es, algunos de ustedes me han escrito pidiendo la pregunta final para la acreditación del diplomado. Esa no la mando yo. Soy el coordinador del diplomado, pero no la mando yo porque yo no tengo los correos de ustedes, pero se les va a hacer llegar. Entonces, les va a llegar por ahí la pregunta. Juan Ignacio, ¿era sobre este punto tu comentario? Adelante, por favor. Sí, nada más un comentario. Se le está escribiendo, doctor, porque en el correo que nos llegó al principio del diplomado dijeron que nos teníamos que poner en contacto con usted para la pregunta. Ya no nos llegaba en automático como antes. Antes, al iniciar el diplomado, pues ya te llegaba la pregunta. Hoy no. Ya llegó ayer, pero esa es la razón. Ok, con razón. No, es eso que tú me comentas, Nacho, no lo tenía yo presente. Pero bueno, lo importante es que ya la tienen. Y bueno, la pregunta sí la selecciono yo, eso desde luego. Y también ahí me toca leer sus trabajos. Fabiola, adelante, si es sobre este punto. Sí, justamente lo que decía Juan Ignacio, que ayer ya llegó la pregunta y que se tiene que enviar antes del 1 de diciembre. En tu consideración, ¿qué medidas se pueden tomar para mejorar el procedimiento de revocación de mandato? Esa sería la pregunta. Es correcto. Si me permiten, muchas gracias, Fabiola y Juan Ignacio, si me permiten una humilde observación, ni siquiera sugerencia, porque no soy nadie para sugerir, pero una observación es, contesten la pregunta, ¿no? Porque de repente lo que nos sucede es que a lo mejor alguien dice, bueno, pues es que esa pregunta no está tan interesante, mejor me voy a ocupar de tal cosa que vimos en el diplomado. No, a ver, aquí hay que contestar la pregunta, tiene una cierta lógica que les preguntemos eso, entonces, contéstenla con las consideraciones que ustedes quieran. ¿Qué es lo que se evalúa? A ver, ¿qué evaluamos? Bueno, en primer lugar, que haya una relación entre la pregunta y lo que ustedes están contestando. Porque a lo mejor Edmundo, permíteme ponerte el ejemplo, Edmundo dice, bueno, es que no, yo tengo, mire, de revocación no, pero mire qué buenas ideas tengo para el presupuesto participativo. Y a lo mejor nos plasma unas cosas muy interesantes y a lo mejor hasta le contestamos, oye, Edmundo, danos chance de publicar esto en Axis, porque la verdad está muy bien lo que nos pones, pero va a reprobar, porque no está contestando la pregunta, ¿no? O sea, alguien de ustedes me va a decir, oiga, doctor, pues, ¿por qué nos dice eso? Eso es una verdad de perogrullo. Si yo les contara lo que le toca a uno ver. Entonces, eso en un primer momento. En un segundo momento, que no sea rollo, ¿no? No, pues yo creo que lo que habría que mejorar en la revocación de mandato tiene que ver con la cultura de los mexicanos, porque fíjese que desde que llegaron los no, a ver, no rollo, sino que se demuestre su conocimiento, la aplicación de lo que vimos aquí. Por ejemplo, a lo mejor alguien quiere abordar la revocación de mandato desde los elementos, los principios de la democracia participativa. Qué padre, ¿no? A lo mejor alguien se quiere meter más en lo técnico, a lo mejor alguien se quiere ir al derecho comparado o a la historia, a lo mejor alguien quiere abordarlo desde una perspectiva sociológica. Qué bien, pues, pero digamos que se demuestre que estuvieron aquí en el diplomado, eso es lo que quiero decir, ¿no? Por último, pues una extensión amable, ¿no? A ver, no es tesina, ¿no? No es tesis, no es artículo. ¿Quieren escribir un artículo? Nos dará mucho gusto recibirlo para Axis. ¿Quieren escribir algo todavía
mucho más serio, pues para esta justicia electoral, y con mucho gusto, ¿no? Pero bueno, digamos, esos serían los comentarios que yo tendría sobre esto. Bien, sobre esta parte de la evaluación, ¿algún otro comentario? Yo quiero pedirles que, eso sí, a mi correo, me hagan llegar. Bueno, les van a aplicar una evaluación, pero si alguien tiene alguna sugerencia muy puntual, alguna observación, me lo puede hacer llegar a mi correo y la verdad es que sí las tomamos en cuenta. Ustedes lo verán, este diplomado, bueno, es la segunda versión del que fue el diplomado en democracia participativa. Bueno, pues lo fuimos ajustando en buena medida por los comentarios que ustedes nos hacían, ¿no? Entonces, si hay por ahí comentarios, la verdad es que se los voy a estimar y agradecer. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda sobre estos puntos? ¿No? Bueno, vamos a empezar a platicar. Yo decía hace un momento que en la segunda hora... Adelante, Juan Ignacio. Sí, le digo, nada más el único comentario que yo tenía todavía, de que se hiciera un apartado para la consulta infantil en ese tipo de mecanismos. Me parece que fue lo único que le faltó al diplomado. No, es la única observación que veo. Y digo, entiendo que no es un mecanismo de democracia propiamente ciudadana, por ser infantes, pero sí creo que es un mecanismo que hay que estudiar porque es lo que va incorporando a la infancia con los conceptos de la democracia y con todo ese tipo de situaciones. Creo que por eso sería importante abordarlo. Yo no sé, y cuando digo no sé, es un no sé legítimo, o sea, no es un no sé para decirte que no, es un no sé. Si a lo mejor lo que tenemos que hacer, Juan Ignacio, pero tampoco sé si somos la instancia, ¿eh? Es un diplomado como que en figuras de educación cívica, que no tenemos, ¿no? Porque me da la impresión de que ahí encuadra perfectamente esto que tú estás comentando, pero no solo esto, sino otros elementos más. Y ahorita que lo decías, recuerdo que ya en alguna ocasión me lo comentaste, me brincó esta idea, es que no sé si a lo mejor tenemos que ser más ambiciosos y plantear eso. Pero me quedo con el comentario. Gracias. A lo mejor sí. Bueno, como si necesitara uno más chamba. Pero siempre es interesante ponerse a idear este tipo de cuestiones. Y además, a ver, yo creo una cosa, ¿no? Se supone que uno de los argumentos que usan quienes quieren desaparecer a los OPLES es que dicen, es que no hacen nada. Y los OPLES dicen, pues si hacemos mucha educación cívica, ¿no? Y esa es una realidad, o sea, sí hacen mucha educación cívica. La calidad de la misma, bueno, cada quien podrá juzgarla, pero sí, por ahí pudiéramos trabajar un diplomado en educación cívica. Bueno, vamos con una perspectiva comparada, porque hay cosas que hacen en otros países muy interesantes. Bueno, ya, vamos a empezar. De todos modos, les voy a poner aquí mi correo por si alguien no lo tiene. Claro, Rosa Estela, ahí entraría, ahí entraría. Sí, ahí entraría perfectamente lo del Parlamento infantil, ¿no? Y tendríamos que pensar, por ejemplo, en estrategias para diseñar programas de formación y de educación cívica. Tendríamos que pensar en herramientas, en instrumentos de evaluación, ¿no? Porque la educación cívica no es nada más, ahí los ponemos a leer un cuento, ¿no? O ya hicimos un concurso de cuentos. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que todo eso se tiene que insertar dentro de una estrategia general y tiene que tener elementos de medición. Bueno, a ver, nos toca hablar de los retos de la democracia participativa y deliberativa. Y la verdad es que hablar de este tipo de cuestiones ahorita es muy relevante, ¿no? Porque nos encontramos, pues, ya francamente, en la discusión de la reforma electoral. Como ustedes saben, ya salió un dictamen, aunque había quien decía no es dictamen porque no nos citaron. Bueno, ya salió un documento, digamos, oficial de la Cámara de Diputados, seguramente ya anduvo circulando en internet, en los chats, seguramente ya lo tienen, 939 páginas. Debe estar en la Gaceta Legislativa. Como a mí me llegó como por 5 lados, ya no lo busqué en la Gaceta, pero seguramente está en la Gaceta. Y pues seguramente valdrá la pena darle una vistita. No me pronunciaré acerca del dictamen porque no lo he acabado de leer, la verdad, entonces no podría pronunciarme. Pero en ese contexto es muy interesante, decía yo, hablar acerca de pues estos retos para la democracia participativa y deliberativa.
No es que abrí la ventanita, estoy aquí en sala superior y esta oficina está un poquito chiquita, entonces abrí la ventanita. Bueno, me parece que la reforma electoral, que es desde donde quiero hablar de estos retos, porque me parece que es el fundamental, la reforma electoral hay que entenderla como una pluralidad de reformas. Hay una que se presentó en el Senado por parte del senador Monreal, está la de la Presidencia de la República, hay una iniciativa del PT, muy interesante la del PT, a mí hubo varias cosas que me parecieron interesantes. Una iniciativa del PT, hay otra iniciativa del Partido Verde, el PRI ha fijado sus posturas, Acción Nacional, temas interesantes como este tema de la segunda vuelta, que es un tema que en Acción Nacional, que yo recuerdo ya tiene tiempo, digamos, ahí pensándose, ¿no? Entonces, uno pensaría que al final lo que va a salir es una, un dictamen y en su caso una propuesta que conjunte todos y cada uno de estos proyectos. Digamos que esa sería una posibilidad. Hay otra posibilidad que desde luego ustedes verán con claridad, que es el que se dictamine, digamos, más, ¿cómo decirlo? Se retome más de un proyecto que de otro. Aparentemente en el dictamen que se ha circulado, sobre todo se retoma la propuesta de la Presidencia de la República. Ahora, dentro de las distintas propuestas que se han presentado de reforma electoral, ¿cómo impacta esto a los mecanismos de democracia que nosotros estamos platicando aquí? Pues la verdad es que muy poco. La verdad es que poco, pero sí con algunos elementos que vale la pena rescatar aquí. Primero, esta idea de que el INE se transforma en INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Como para, me parece a mí, esta ya es mi interpretación, como para tratar de evidenciar más claramente que se trata de un órgano que no solo se encarga de las elecciones, digamos, de la democracia representativa, sino también de estos mecanismos de democracia participativa que la Constitución ya le otorga, como es a nivel federal la consulta popular y desde luego la revocación de mandato. Esto lo tenemos que ver, desde luego, desde la perspectiva también de la desaparición de los órganos electorales locales, lo cual nos plantea varias dudas que yo quiero someterlas a la consideración de ustedes, como eso, como dudas. Cuando hablamos de retos, pues hablamos de futuro, hablamos de posibilidades y no podemos hablar de certezas. Y por lo tanto, lo que voy a plantear con ustedes son las dudas que surgen de este proyecto y a lo mejor puede ser que alguien de aquí incluso nos las pueda responder. A lo mejor el compañero Ángel Gerardo Brito nos dice, no, doctor, es que mire, espérese, eso que usted está diciendo ya se afina en las iniciativas ya propiamente de ley, yo ya estuve colaborando en una y mire, se está borrando de esta forma. Y yo, pues muy cumplidamente le agradeceré la puntualización. Pero lo que estoy tratando de decir es que no esperen que hoy les transmita certezas. Más bien les voy a transmitir inquietudes. La primera de ellas es la siguiente. Si se desaparecen los órganos electorales locales, ¿qué va a pasar con los mecanismos de participación ciudadana en lo local? ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el modelo actual, los mecanismos, por ejemplo, de democracia participativa, se encuentran en leyes locales, normalmente leyes de participación ciudadana, que regulan los procedimientos, los tipos, porque no todas las leyes son los mismos. Algunas recogen presupuesto participativo, otras no, otras tienen obra con participación ciudadana, otras no tienen, vamos, algunas tienen revocación de mandato, poquitas, otras no tienen. O sea, hay una disparidad, producto, pues, de nuestro propio federalismo. O sea, no es que esté mal, simplemente estoy describiendo una circunstancia. ¿Qué va a suceder? Al nacionalizarse la materia electoral, tenemos que entender que se nacionalizaría también la materia de la democracia participativa, porque el problema que se tendría, si esta es la respuesta positiva, si la respuesta, digamos, es un sí, es que lo que tenemos en la actualidad son leyes federales de consulta y de revocación de mandato, no son leyes generales, ¿no? Como si pasa con la LEGIP, o la Ley General de Partidos Políticos, o la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? No son leyes generales. Y no son leyes,
nacionales. Entonces, no se aplican para todo el país. Eso va a implicar que se va a tener que hacer una ley nacional de participación ciudadana o que se va a hacer una ley nacional de consulta popular contemplando plebiscito y referendo y una ley nacional de revocación de mandato. No sé. Las legislaturas locales podrán mantener una cierta competencia residual para legislar algunas figuras que no se encuentren dentro de ellas. Voy a poner un ejemplo. El presupuesto participativo, que no se encuentra en el ámbito de lo federal, pero que sí se encuentra en el ámbito de lo local. Probablemente no se expediría una ley federal de presupuesto participativo, pero podría una legislatura local expedir una ley local, pues, de presupuesto participativo. Si la respuesta a la pregunta de la federalización es no, y entonces van a subsistir las leyes locales de participación ciudadana, el problema que se presenta es de naturaleza operativa, porque uno supondría que, bueno, pues a quien se va a encargar de eso sería el INEC, ¿no? Si se crea el INEC, sería quien se encargaría de estas situaciones. Eso quiere decir que el INEC tendría que aplicar 32 leyes locales distintas, porque no se regula de la misma manera la figura. O sea, a lo mejor se regula parecido, pero no de la misma manera, ¿no? O sea, hay leyes de participación que permiten el uso de voto electrónico, hay otras que no. Entonces, el INEC no podría uniformarlo absolutamente, porque no tendría, como no tiene el INE, no podría tener facultades materialmente legislativas superiores a las de una legislatura local. O sea, no puede invadir competencias, es lo que quiero decir. En ese sentido, entonces, se presentaría un problema ya no tanto de tipo jurídico, si la respuesta fuera que sí, ya planteé que hay un problema de tipo jurídico, sino un problema de tipo operativo, que sería complejo, ¿no? Sería complejo. Si nos vamos al primer escenario donde esto se federaliza, un tema que a mí me preocupa legítimamente es el tema de los municipios. A ver, en buena medida, la democracia participativa en México, donde ha tenido su mayor espacio, ha sido en los municipios, en consultas de tipo municipal. Y normalmente el ámbito municipal es el que se voltea a ver menos, ¿no? O sea, como que lo que volteamos a ver casi siempre es lo federal y en su caso lo local y no lo municipal. ¿Se va a mantener la posibilidad de realizar consultas municipales? Yo leía, perdón la cita, pero leía en la revista Proceso de esta semana a un destacado político que hablaba de que, por ejemplo, los asuntos que resolvían los tribunales locales, pues eran asuntos, utilizó un adjetivo que no voy a repetir, pero pequeños. ¿Se verá las consultas municipales como algo pequeño? Porque a mí me parece que no lo es. O sea, a mí me parece que tiene que ver con la vida democrática en el lugar más cercano a la ciudadanía, que son los municipios. Y que si algo nos enseña la historia de las consultas en México en el siglo XXI, es que el ámbito donde más se desarrollan es el ámbito municipal. Si nosotros desaparecemos, bueno, si las y los legisladores desaparecen esa posibilidad porque no les parece importante, la verdad es que estaremos cercenando la parte más dinámica de la democracia participativa en México. Entonces, sinceramente, sí es un tema que a mí me preocupa. Voy a plantear otros temas más que me parecen retos a partir de estas propuestas de reforma. Un reto que me importa es el presupuestal. A ver, ¿quién y cómo va a presupuestar y quién y cómo va a pagar por la ejecución de estos mecanismos de democracia? Creo que les platiqué de cuando me tocó, pues, ser parte del órgano electoral que condujo el plebiscito del municipio de Márquez. Y les platicaba yo cómo, pues, prácticamente un problema con el municipio era cómo le hacemos para que salga más barato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los municipios tienen recursos muy limitados. A ver, los municipios en México, salvo posiblemente alguna excepción, siempre han vivido en pobreza franciscana. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de trabajar en el ámbito municipal, yo sí, y la verdad, fui director jurídico de un municipio en Querétaro, muy conocido, es el municipio de San Juan del Río,
Y la verdad yo estuve muy contento y me la pasé muy bien, pero trabajaba uno en circunstancias. En alguna ocasión pedí un vehículo para ir a un juzgado que estaba en la zona del semidesierto y me dieron un carro que francamente yo dije, no, no, mejor me pago yo el autobús porque no sé si, no sé ni siquiera si esta madre frena, ¿no? O sea, de esos vehículos que ya, o sea, que seguramente fueron patrulla, ya ven que pasa mucho, ¿no? Seguramente fueron patrulla estatal, luego cuando ya fueron medio viejitos los pasaban de patrulla municipal y de patrulla municipal la pasaron a carro ahí para que sirviera en el municipio. Entonces, cuando ya llegó a que yo lo pudiera usar, ya era un vehículo que francamente era un riesgo, pues, subirse a ese vehículo y pues, decidí mejor no. Bueno, entonces siempre han vivido una astringencia presupuestal. ¿Quién va a fijar lo que cuesta una consulta popular? Probablemente la respuesta más lógica es el INEC, ¿no? O sea, ya sea una consulta municipal, si es que se mantienen, porque no sabría yo decirlo. Si es una consulta municipal o una revocación, un plebiscito, referendo, cualquiera de estas figuras. Si es municipal, si es local o si es federal, pues va a ser el INEC. Muy bien. ¿Quién va a pagar? Porque el INEC podría decir, a ver, yo puedo presupuestar al año, que eso lo hace el INE, y entiendo que lo hacen casi todos los soples. Yo puedo presupuestar al año una consulta, por ejemplo, que se pueda presentar, la puedo presupuestar, ya que me den la lana o no, es otra cosa, pero la puedo presupuestar, ¿no? Pero ¿qué? Voy a tener que presupuestar una consulta y una revocación de mandato en cada estado. Voy a tener que presupuestar una consulta y una revocación de mandato en cada municipio. ¿Se imaginan lo complicado que es eso? Nada más la pura presupuestación, porque no es lo mismo presupuestar una consulta en el municipio de Catepec que en el municipio de Camarón, que en el municipio de Cholula, que en el municipio de San Pedro Garza García. No es lo mismo. Y no, me ves, ay, doctor, pues porcentualmente, pues, atendiendo a población. Y yo te diría, no, a ver, se ve que nunca has presupuestado, o sea, tienes que atender a las características específicas del lugar y a los costos del lugar. A ver, vuelvo a lo mismo. Vas a poner, miren, cosas tan sencillas como estas, pero se los comento porque es la experiencia operativa, lo que quiero transmitirles. O sea, no es solamente lo académico, es lo operativo. A ver, Alberto Sánchez. Alberto, tú trabajas en el INE, creo, ¿verdad, Alberto? ¿En qué área estás? Soy vocal secretario, actualmente encargado de la vocalía ejecutiva. Ah, bueno, pues ahí te pasa todo en las vocalías secretarias. A ver, sencillito. Dinos algo que normalmente se tenga que rentar para las casillas. Sí, muy facilita. El mobiliario generalmente siempre son mesas, sillas, principalmente. Perfecto, ya con eso, muchas gracias, Alberto. Sé que te la puse fácil, pero la idea era esa. A ver, no te rentan lo mismo las sillas en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, que en Chingahuapan, Puebla, la tierra del legendario Capulina, ahí donde hacen también las esferas. No vale lo mismo. Entonces, tú no puedes decir, pues ay, calcúlale. No, no es al ay, calcúlale. O sea, si lo vas a hacer con seriedad, no puede ser al ay, calcúlale. Entonces, por ejemplo, si se hace una presupuestación, ya no hablemos de lo municipal, porque yo sé que ya sería complicar demasiado. Pensemos en una consulta que se va a hacer en Tamaulipas. Si se va a hacer la presupuestación, se tiene que presupuestar conforme los costos de Tamaulipas, costos reales. No se puede presupuestar conforme los costos de la Ciudad de México, porque no va a ser real. Perdón, no va a ser real. Oiga, ¿y no cree usted que se podrían tener proveedores nacionales? No, a ver, no, papá, no va a ser real. Ahí vamos a tener un problema de costos. Ahora, como seguramente estará siendo muy claro para varias y varios de ustedes, en la otra parte del problema es el pago. ¿Quién lo va a pagar? Uno supondría, pero todo esto son suposiciones, porque necesitaríamos conocer leyes secundarias. Por eso son retos, ¿no? Ojalá en este diplomado esté algún asesor de diputado y pueda, o de senador, y pueda decirle, oiga, ahí pues el doctor Vado que está medio loco y dice cosas y pertenece a la mafia del poder y muchas cosas, pero a lo mejor habría que tomar en cuenta estos comentarios, ¿no? A ver, supongan el ejemplo siguiente. Se autoriza, un estado pide la celebración al INEC de una consulta.
o se juntan firmas para una revocación de mandato en un estado. Ya se juntaron las firmas, ya la ciudadanía lo está solicitando. Entonces llega el INEC y dice, a ver, gobierno del estado, fíjate que esta revocatoria de mandato va a costar, me voy a inventar la cifra, es cifra absolutamente inventada, 100 millones de pesos, cifra absolutamente inventada. ¿O no? Bueno, 100 millones de pesos, ¿ok? Bueno. Entonces llegan con Ángel Gerardo, que es el gobernador. Oiga, don gobernador, al que quieren revocar, imagínense, ¿no? Pues 100 millones de pesos, gobernador. El gobernador va a mandar llamar a la secretaria de Planeación y Finanzas, que es la compañera Rosa Estela. Oye, pues están diciendo aquí estos compañeros que 100 millones de pesos. Entonces Rosa Estela va a decir, no, pues es que mire, las obras, los programas, ¿no? Les podemos dar 10 millones, ay, pues para lo que les alcance, ¿no? Alguien de aquí me dirá, ay, doctor, eso no pasa. No pasa, pregúntenle a un Ople. Pasa todo el tiempo. Y les digo otra cosa, pasan con los de cualquier color. Con los de cualquier color. Esto no es de colores, ¿eh? Esto no es de colores. En mi época de consejero nos pasó. Con un color distinto al que gobierna actualmente en lo federal. O sea, pasa con todos. Todos. Habrá sus honrosas excepciones, pero normalmente eso sucede. Yo me acuerdo mucho un caso. Disculpen que se los platique, pero es que viene a cuento. Pedimos presupuesto. Y entonces, al pedir el presupuesto, tú presupuestas lo que le corresponde a los partidos políticos, ¿no? Esto es rigurosamente cierto. Lo mandamos. Y entonces, los de la Secretaría de Planeación y Finanzas Local nos mandan llamar. Oye, ¿calculaste mal? ¿Cómo que calculaste mal? Sí, lo de los partidos no es tanto, es menos. A ver, espérame, papá. A ver, espérame. Hay muchas cosas que no sabemos en el Instituto Electoral, muchas que no sabemos. Pero neta, que establecer las prerrogativas de los partidos sí lo sabemos hacer. Tenemos muchos años haciéndolo, o sea, sí sabemos. No, esto está mal. No nos hicieron caso. Cuando no nos hacen caso y mandan el proyecto, nosotros hablamos, oigan, eso está mal, la cuenta está mal por estas y estas razones. Y me acuerdo que y les dijimos, se los van a impugnar. O sea, no a nosotros, a ellos, ¿no? Se los van a impugnar. Y me acuerdo mucho de la respuesta. La respuesta fue, no se preocupen, nosotros hablamos con los magistrados. Esa fue la respuesta de un funcionario público local. Bueno, la aprueban con las patas, como les dio la gana. Se publica, obviamente la impugnaron. ¿Saben quién la impugnó? El mismo partido del gobierno local. El mismo. Y yo con ganas de decirles, ¿qué pasó? ¿No juegan del mismo lado? ¿Aquí qué pasó, no? Claro, no lo dices, pero te da mucha risa. ¿Y qué pasó? Que obvio en los tribunales los tumbaron, pero los tundieron. Pues claro. Algún inteligentillo ahí le dijo al secretario, no se preocupe, mire, yo le hago los cálculos. No. Pero esto que estoy narrando, o sea, yo sé que varias y varios compañeros que trabajan en OPLES o en tribunales locales me dirán, pues aquí nos pasó igual o peor, o nos pasó peor, ¿no? Bueno, si eso pasa, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con esto? Y me surge otra duda. Se van los consejeros ahí que se reunieron con señor gobernador don Ángel, la señora secretaria doña Rosa Estela, y pues dice que nomás 100, que de los 100 nomás le dan 10. ¿Qué va a hacer el INEC? Porque con 10 no sale. Vamos a suponer 85. Vamos a suponer. Digo, esto no es como estar negociando bájele marchante, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer. Ya lo mínimo salimos con 85. Pues nomás hay 10. Y rapidito, porque si no va a haber 9 nomás, ¿eh? ¿Qué va a hacer el INEC? Podría decir, no se ejecuta la consulta porque no hay recursos, pero si dice eso, no está afectando un derecho humano que es el derecho político electoral a la participación, cuando ya se juntaron las firmas. ¿Podrá ordenar retener de las participaciones federales? O sea, ¿podrá cobrarse de las participaciones federales? Y hay antecedentes de sentencias a la superior. O sea, ¿qué va a suceder? ¿O se lo tendrá que dar el Congreso de la Unión? Son preguntas que planteo a partir de la reforma con la mejor de las buena fe del mundo,
porque yo no encuentro respuestas. A lo mejor es mi propia limitada capacidad, pero yo no encuentro respuestas. Y a mí, como operador del sistema electoral, me preocupa, porque entonces, ¿qué va a suceder? Porque Alberto, cuando le digan, tiene usted que ejecutar una consulta, tiene usted que ejecutar una revocación, Alberto tiene que poner mesas de votación, tiene que poner mesas, tiene que ponerlas. Habrá lugares donde tenga que rentar lonas por el sol, porque se nos ocurre en México votar en verano. Ahí les encargo una consulta en San Luis Río Colorado, donde llegan a estar arriba a los 50 grados sin lona. Ahí se las encargo, porque pues no hubo para la lona, ¿no? Ahí les encargo una consulta donde no tengamos mamparas. Mm. Lo que estoy tratando de decir entonces es que ese es otro reto que la reforma electoral nos puede plantear respecto de la implementación de estos mecanismos. Desde luego, hay otros elementos que nosotros podríamos plantear como retos a partir de la reforma. Hay cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, esto de consultas, creo que es una buena idea. Creo que es una idea que, por ejemplo, que se ha usado en los institutos locales, ¿no? Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿no? Ahora, yo haría una observación que creo que ya la hice aquí, Nacho al menos ya me lo oyó, que a mí me parece que esto de electoral y participación ciudadana sigue quedando corto, porque somos institutos auténticamente de democracia, porque somos institutos auténticamente de democracia. Si yo tuviera que ponerle nombre, yo le pondría Instituto Nacional de la Democracia, o Instituto de la Democracia Mexicana, o Instituto Mexicano de la Democracia, si tuviera que ponerle nombre. Obviamente no me toca a mí ponerle, pero porque se hace más que elecciones. Qué bueno que se evidencie que también se trabajan mecanismos de democracia participativa, pero también se hacen más cosas, ¿no? Entonces, por eso me parece que el nombre está quedando corto. Es como si alguien dijera, Leonardo era inteligente. No, güey, Leonardo era un genio, realmente el mayor genio de la historia. Inteligente queda corto. Entonces, electoral y de consultas sigue quedando corto. En la iniciativa del Partido del Trabajo se incluye la idea de que quede más claro dentro de la Constitución el derecho de la ciudadanía a votar en plebiscitos y referéndums, porque actualmente dice solamente consultas populares y revocación de mandato. Me parece interesante porque lo que hace es evidenciar que la consulta popular, como ya saben ustedes a estas alturas del partido, que la consulta popular tiene que ver al menos con estas dos figuras, plebiscito y referéndum. Entonces me parece que, pues digamos, esa parte es interesante. Tiene otras partes interesantes la iniciativa del PT, pero como no tienen que ver con este tema de democracia participativa, no lo voy a incluir. Me voy a salir un momento ahora de la reforma, porque ese es el reto más, no sé si el más importante, pero sí el más evidente y el más urgente, ¿no? Vámonos a otros retos que tienen estos mecanismos. El primero de ellos es un reto de definición. ¿Qué somos? ¿Somos una democracia representativa con tintes pálidos, participativos? ¿Somos una democracia representativa y participativa? ¿Qué somos? O sea, hasta hace, ¿qué? 5 años éramos una democracia esencialmente representativa, sobre todo en el ámbito de lo federal. Pero ahora cada vez más tenemos este tipo de mecanismos, ¿no? El gobierno federal, pues, ha impulsado, los últimos 2 gobiernos federales han impulsado las reformas constitucionales y legales para contar con estos mecanismos de participación ciudadana. Pero seguimos escuchando voces de personas que estos mecanismos no les gustan y que dicen, oiga, doctor, pues es que votamos por fulano para gobernador, pues que gobierne, ¿qué nos tiene que andar preguntando? Votamos por fulanita para senadora, pues, que ejercite sus facultades, ¿qué nos tienen que andar preguntando? No, no, no. A ver, tenemos mucha chamba, estamos viendo el mundial, queremos ver cómo nos va a ir contra Argentina, ¿para qué nos preguntan? Por eso los elegimos, porque ellos gobiernan, o sea, la esencia de la democracia representativa, ¿no? Y entonces hay quien pone en duda que México realmente deba de cambiar de una democracia representativa a una democracia con estos componentes participativos y deliberativos. Y en ese escenario me parece que la más débil de todas es la democracia deliberativa.
Es una observación que desde luego pueden ustedes no compartir. La más débil, porque de repente uno observa mecanismos de democracia deliberativa que no sabe uno realmente hasta dónde llegan. Estoy pensando, por ejemplo, en ejercicios de parlamento abierto. Por ejemplo, sería muy interesante revisar, y lo digo porque no, la verdad es que no la he podido leer en su totalidad, si en el dictamen o en el documento que se conoció ayer de la reforma electoral, constitucional electoral, se recogieron los comentarios y las observaciones del Parlamento abierto que se hizo sobre la reforma. Ojo, no estoy diciendo, ay, si este güey, pues como le tocó ir, pues quiere ahí que aparezca su nombre. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a lo que planteábamos ayer. O sea, para que sea un auténtico mecanismo de democracia deliberativa, a ver, ¿qué retomaste para el dictamen? ¿Qué retomaste de lo que la gente fue a decir? O de plano, de todas las personas que fueron, ¿no se podía retomar nada? ¿O qué procedimiento seguiste para evaluar, considerar los comentarios que ahí se virtieron? ¿O simplemente fue una relatoría donde pues tenías ahí a alguien que fuera muy rápido para escribir en la máquina, en la computadora, y pues ahí está la relatoría, oiga, y la leyeron los diputados, y no, ¿para qué ya con la iniciativa? Pues, ¿para qué hace el foro? Ojo, no estoy diciendo que tenga ese defecto el dictamen. Yo estoy reconociendo que no he leído el dictamen. Lo que estoy diciendo es que va a ser interesante ver en el dictamen qué trato se da a los foros que se hicieron, porque se presentaron como ejercicios de parlamento abierto, que es un mecanismo de democracia deliberativa. Por lo tanto, debe haber alguna constancia, por decirlo de alguna manera, del tratamiento que se dio a esta información. Suponiendo que no se dé una reforma constitucional o que no se dé una reforma constitucional que implique la desaparición de los órganos electorales locales y su fusión con un único órgano electoral nacional. Me parece que el tercer reto que enfrentan estos mecanismos es el reto de lo local, el reto de lo local. Y es un reto que, si me permiten plantearlo así, se presenta en varios espacios o en varias pistas, sobre todo para los soples. O sea, sí para los gobiernos locales, pero sobre todo para los soples. Primero, la existencia de los mecanismos. ¿Qué mecanismos existen? Porque no hay una uniformidad. Tampoco estoy diciendo que tenga que haberla, pero es un reto. No hay una uniformidad. Por ejemplo, no todos los estados tienen revocación de mandato, ni se regulan de la misma manera. Ahí tenemos un reto, si queremos verlo así, legislativo. Segunda, las formas correctas en las que estos mecanismos se deben operar. Hay algunos institutos electorales que ya tienen experiencia organizando estos eventos, y por experiencia me refiero a que cuentan con personal con experiencia. Estoy pensando en el Instituto de Yucatán, estoy pensando en Nuevo León, estoy pensando en Jalisco, estoy pensando en Querétaro, pero hay otros que no, porque o nunca se han dado o tienen mucho tiempo que se dio el último. No sé si, por ejemplo, gente que trabaja, y aquí me podrán corregir si tenemos compañeras, compañeros, gente que trabaja en el OPLE de Veracruz, le tocó participar en aquel mecanismo que hubo a inicios de los 2000. A lo mejor ya no hay nadie, a lo mejor ni los juntaron, ¿no? Entonces, que ni siquiera era OPLE, era el Instituto Electoral de Veracruz, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no hay. Entonces, ese elemento de expertise. Me van a decir, doctor, pues es igual que con las casillas, y yo diré, no necesariamente es igual. Uno, dos, las casillas son responsabilidad del INE. Entonces, es otra expertise. Y tres, dentro de lo mismo, a ver, quien decide, según la mayoría de las legislaciones locales, quien decide la procedencia o no de un mecanismo de este tipo es el OPLE, es el Instituto Electoral, lo cual implica un análisis muy concienzudo, muy técnico, muy consciente de sí mismo, de la
no solo de la pregunta, sino de si el tema es consultable o no. Porque ustedes a estas alturas del partido ya saben que no todo es consultable, que hay limitaciones que vienen desde la propia Constitución Nacional. Se tiene que revisar la legislación local. A nivel nacional, digamos, cuando es una consulta, pues el problema queda zanjado porque se otorga al máximo intérprete judicial de la Constitución, que es la Suprema Corte, ¿no? Y no podríamos decir, los de la Corte no saben de Constitución. Fue muy interesante, por ejemplo, ver los debates de antier sobre prisión preventiva y ver las distintas visiones que tienen las ministras y los ministros acerca de lo que es una Constitución y los límites. Y puede uno coincidir o no con algunas exposiciones, pero nadie puede decir que no saben. Claro que saben. Pero en el ámbito de lo local, nos enfrentamos a un reto, porque para ser consejera o consejero, pues no se te evalúa tus conocimientos de interpretación constitucional, ¿no? Ese no es un tema. Alguien de aquí me podrá decir, bueno, pero tienen áreas jurídicas. Bueno, sí, pero áreas jurídicas especializadas en lo electoral, no necesariamente en lo constitucional. A ver, sí, lo electoral es una parte de lo constitucional, pero no es todo, no es todo. Entonces, ahí hay un reto importante. Yo tengo ahí una idea, ya la he expresado en algunos textos, pero los voy a platicar aquí, que consiste en afirmar lo siguiente, pero es una idea, ¿eh? O sea, no puedo invocar ningún precedente, ninguna sentencia, nada en apoyo de esta idea. Yo creo que ante la duda de si la materia es consultable o no, debe aplicarse un principio pro consulta. O sea, ante la duda, hay que autorizar la consulta. Me van a decir, es que usted es populista. No, digo, de entrada habría que definir qué es populismo, ¿no? No, es que no olvidemos algo, estamos hablando de derechos humanos. Están en el artículo 35. Es un derecho político electoral de la ciudadanía participar en estos tipos de mecanismos. Por lo tanto, debe buscarse la interpretación favorable. Y la interpretación favorable es aquella que permite el ejercicio del mecanismo, no la que lo limita. Como pueden ver ustedes, mi subprincipio de interpretación pro consulta es una derivación del pro persona. ¿Por qué? Porque este es un derecho político electoral, ergo es un derecho humano. Así de sencillo. Y bueno, pues después vienen los retos más bien de tipo operativo, que aquí los he enunciado simplemente por ponerlos a la mano. Y recordar algo, en las consultas, en los mecanismos de democracia participativa, los soples van solos. No estoy diciendo que los compañeros del INE no nos puedan compartir experiencia, se va a firmar un convenio, el tema de la lista nominal, todo eso sí. Pero, a ver, las elecciones de democracia representativa, aún las elecciones locales y las municipales son una competencia compartida, es una responsabilidad compartida. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de estos mecanismos, no, esta es una responsabilidad del OPLE. Te la juegas solito. Es como cuando decides hacer tu prep y lo haces mal y ya sabemos qué pasa, ¿no? Te la juegas solito. Tú no puedes echar la culpa al INE, porque la organización, la autorización, la supervisión, todo es tu responsabilidad del OPLE. Entonces, pues esto se tiene que tomar, desde luego, con esa visión de que pues, es tu responsabilidad y la tienes que resolver adecuadamente. Bueno, decíamos que en unos minutos más va a entrar mi estimado Ernesto Ramos Mega. Entonces yo quisiera dejar mi peroración aquí para que tuviéramos algunos minutos de que pudiéramos, sobre lo que acabo de exponer aquí, pues, dialogar, pero también si ustedes quieren sumar a partir de su experiencia o de su análisis algún otro reto, pues yo encantado. Entonces, por favor, quien quiera opinar levantando la mano. Sí ve que conozco algunas voces que no he escuchado. Alberto Sánchez, adelante, Alberto. Y luego Fabiola. Buenos días a todas y a todos. Yo también tuve oportunidad ayer de leer de rápido, no completa también la iniciativa de reforma. Y en la misma, a mí sí me llamó mucho la atención lo que señalaba igual usted, referente a que tomaron únicamente las participaciones de los expertos, de los ponentes, pero para dejarlos como antecedentes. No cambiaron nada de lo que estaba proponiendo, únicamente lo que hicieron fue hacer la relatoría de cuándo se hizo el foro,
qué fue lo principal que dijo el ponente, la conclusión a lo que llegó, pero lo usaron para justificar la reforma en los términos que lleva la iniciativa y no para, digamos, tomar lo mejor que hubieran dicho cada uno de ellos. También tuve oportunidad de seguir algunos foros, algunos de verdad estuvieron muy interesantes con las personas que invitaron y lo que tenían, ¿no? Nosotros como autoridad pues también fuimos invitados, estuvieron nuestras autoridades en diversos foros y para mí sí era importante esta parte y ¿por qué traigo a colación esto? Porque también me llamó mucho la atención lo que señalaba de que es necesario también el regular o el establecer cómo se van a atender los resultados a las opiniones y lo que es parlamento abierto. Creo que eso sí hace falta dentro de nuestra legislación para que también no únicamente sean en la pasarela y todo, con esta parafernalia que llevan, sino que también se escuche y se apliquen no solo en el electoral, sino también en diversas materias, que pues serían, los legisladores, como lo sabemos, no son expertos en las áreas, no somos expertos en todas las áreas, siempre es bueno escuchar otras opiniones y allegarnos de las opiniones de aquellos estudiosos de los temas. ¿Será cuánto, doctor? Muchas gracias, Alberto. Fabiola, y luego Juan Ignacio, y luego si no entra Ernesto, seguimos. Adelante, Fabiola. Gracias. Híjole, pues la iniciativa retoma todas las iniciativas presentadas por anteriores legisladores, ¿no? Es básicamente lo grueso del documento, ¿no? Copia y pega todo lo que ya habían presentado. No cambia mucho la iniciativa, la principal, la que interesa básicamente, ¿no? Viene del Ejecutivo y pues sabemos que al Ejecutivo no se le debe de modificar nada porque todo es perfecto. A mí me asombra que ahora quieran el voto electrónico cuando ha sido el mismo partido Morena quien ha impugnado incluso su uso de urnas electrónicas. El mismo diputado Sergio Gutiérrez impugnó en elecciones anteriores, elecciones locales, el uso de las urnas electrónicas. Entonces, Pablo Gómez, tengo ahí el video y lo he puesto en Twitter, él ha dicho que no está a favor del voto electrónico y ahora van con todo por el voto electrónico. Para mí, qué bueno. Yo siempre he pensado que el voto electrónico, el voto por internet, las diversas modalidades de voto a distancia son buenas, abonan a la participación. En lo personal, la experiencia que tengo en cuestiones a la nueva democracia sindical, que ha sido a partir de la reforma de 2019, pues los sindicatos han hecho este voto electrónico y ha funcionado, ¿no? Pemex, ¿no? Implementó y la verdad es que la participación pues subió mucho, ¿no? Hoy en día que ya estamos de manera presencial, pues muchas personas tienen muchos pretextos y muchos obstáculos para ir a presentarse a votar en persona y el voto electrónico eso lo facilitó en mucho. ¿Tenemos desconfianza? Sí, y parte de lo caro de la democracia es derivado de esta desconfianza que vamos a ponerlo, o yo lo pongo así y asumo mis palabras, los mismos partidos políticos han abonado a ella, porque vemos que se coloca un candado y son los partidos políticos quienes buscan la manera de tumbar el candado e irse por otro lado, ¿no? El caso es estas presentaciones ahora de los candidatos que no son candidatos, sino que les colocaron otro nombre y están haciendo campaña, pero no es campaña, no es pre-campaña, pero sí están violando la norma electoral y los tiempos electorales. A mí mis dudas, y siempre las he planteado básicamente en redes, es ¿y quién va a organizar la elección para los consejeros? ¿Cuánto va a costar esa elección? ¿Cómo le va a hacer una persona que aspira a ser consejero a cubrir el territorio nacional para pedir el voto, para darse a conocer? ¿En quién se va a apoyar? Porque obviamente pensamos los partidos políticos, esta persona que aspira a ser consejero, porque no hay otra manera de llegar a nivel nacional y tener ese recurso. ¿De dónde va a salir? ¿Qué va a prometer? ¿De verdad la ciudadanía conoce y le interesa saber el perfil de quiénes van a ser los consejeros? ¿Quién va a validar esa elección? ¿Va a haber medios de impugnación? ¿Qué es lo que va a pasar con esta elección? A mí la verdad es que se me hace, digamos, hasta absurdo poner a un consejero como candidato y buscar el voto casa por casa. No le va a dar. Bueno, si tenemos el caso de los candidatos independientes,
La estructura de un partido es sumamente importante para recabar este apoyo ciudadano y que el pueblo elija quién va a ser el consejero en este nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consulta, ¿no? Entonces, a mí esas son las dudas. Incluso hay un estudio del Senado que lo quisieron vetar, donde dice que pues, sale más caro la elección de consejero que lo que se quieren ahorrar para el instituto, ¿no? Si es que están hablando de austeridad. Esa sería mi participación. Y en cuanto a la parte de los nuevos temas, estaba yo un poquito ahí distraída, pero también aparte del Parlamento de los infantil, pues también hay una iniciativa que traemos las constituyentes MX feministas en cuestión a que el Parlamento de Mujeres también haga una institución y sea regular y sea a nivel nacional, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Adelante, Juan Ignacio. Gracias. A ver, referente a este tema de la democracia participativa, a mí me parece que los soples tienen un reto de desligarse de la comunicación del INE, porque su comunicación no está siendo eficaz. Si medimos esta percepción, podría decirse que se consideran apéndices del mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad podría decir, bueno, ¿para qué existe el instituto que no sé ni qué hace, ni mucho menos, cuando hace muchas cosas, ¿no? Entonces, todo es el INE, y no es así. Creo que tienen ese reto de desligarse de esa parte para que ahora sí sea visible su trabajo. Yo considero que si la reforma electoral del 2014 tenía buenas intenciones, su ejecución fue profundamente mala y gran parte de los problemas que hoy tienen los soples se originaron por la reforma 2014. Y esta excesiva centralización va a propiciar que las entidades federativas van a decir, yo no quiero pagar por la democracia. Y la federación va a decir, y es que yo no voy a pagar porque es algo de los estados. Entonces, ahí realmente hay un problema. Entonces, creo que eso es lo que deberíamos estar observando ahorita. ¿Qué van a hacer los OPLES? Para decir, hay momento, a ver, hay INE, sí, el INE muy bonito, hace las cosas muy bien, pero también estamos nosotros que hacemos estas cosas y que también las hacemos muy bien. No, creo que ese es el principal reto que tienen en estos mecanismos, que son su principal fortaleza, ¿no? Que en ese sentido, yo veo que es ahí donde tienen mayor campo de acción, ¿no? En ese sentido. Y ya referente a la reflexión final de estos mecanismos que vimos, a mí me parece que el área de oportunidad más grande que tenemos es en el de Parlamento abierto, que es un diálogo de sordos. O sea, nos hemos visto siempre. Digo, te mandan a traer y vas tú, y como ciudadano, como experto, ¿no? Y, pues, al final de cuentas, ni te hacen caso, ¿no? Entonces creo que ahí sí tendría que impulsarse la obligatoriedad de asumir las conclusiones de los parlamentos abiertos. A diferencia, creo que del cabildo abierto, que es a nivel municipal, me parece que ahí es distinto la manera en que se pueden llegar a conclusiones, porque en los ayuntamientos se sabe que de no observar estas conclusiones se genera un problema de inestabilidad política y social en el municipio. Eso ya es de entrada, te da una garantía de que por lo menos vas a ser escuchado, pero en el Parlamento abierto no sucede. Creo que sí tenemos que revisar esa parte, nada más. Serían mis conclusiones de todo el curso. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más. Veo un comentario aquí en el chat. Y la elección de consejerías la quieren realizar el primer domingo de febrero, sí. La convocatoria la sala en enero, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no quiero convertir esta sesión en una reflexión solamente sobre la reforma en general, sino, digamos, orientada hacia nuestro tema, porque nuestro diplomado es ese, ¿no? Pero sí podríamos hacer algunos comentarios. Por ejemplo, entiendo que se plantea que la elección de consejerías y magistraturas la desahogara el INE en transformación hacia el INEC. Entiendo también que la idea es que quienes aspiren a alguno de estos cargos tendrían tiempo en radio y televisión para presentar sus promocionales. La pregunta es, ¿quién pagaría por los promocionales? Supongo que quien quiera pagaría, ¿no? Por otra parte, no, pues esa tampoco reforma dice que es a cargo de los partidos políticos. ¿Perdón? La reforma dice que es el tiempo en radio y televisión de los aspirantes a consejeros y magistrados es del tiempo que disponen los partidos políticos. Tendrías que estar en negociación con ellos.
Me refiero a los costos de producción, Ah, al eso es costo de producción. Y por otra parte, desde luego, pues no sería por listas abiertas, o sea, no es de que llega o no, oiga, me quiero inscribir, sino, entiendo, serían propuestas del Poder Judicial, del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República. Entonces, vamos, no es que uno levante la mano, oiga, yo quiero, ¿no? Sino más bien de que de allá te levanten la mano, alguno de estos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que le levantan la mano a alguien de aquí, de esta sesión, ¿no? Entonces, bueno, ya vas a hacer, tú eres una de nuestras propuestas, bueno, vas a tener tantos minutos. Ok, pues ahora qué hago, pues haz tus promocionales. ¿Y cómo, o sea, así con el celular me grabo, así como TikTok, o cómo le hago? No, no, porque el INE te va a decir, no, a ver, es que para que se puedan transmitir, o sea, te mando, oye, Lorenzo Córdoba, ahí te mando un audio, ¿no? Y para que lo pasen en la radio, ¿no? Y ahí se oye, se compran, se venden. No, o sea, obviamente todo esto se tiene que hacer, pues, cumpliendo ciertos requisitos técnicos. No estoy hablando de censura, y no, no, ciertos requisitos técnicos. Todo eso tiene un costo. Todo eso tiene un costo. Y por otra parte, seguramente querrás hacer algo bien hecho, un mensaje pegador, o sea, algo bien hecho, ¿no? Probablemente tengas que contratar una, eh, pues, empresa dedicada a la publicidad y a la mercadotecnia, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? ¿Puedes recibir aportaciones? No, no estoy hablando de oscuras, no, 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 aportaciones. A ver, tu familia, te dice tu papá, órale, ahí te van 20,000 varitos, o sea, algo totalmente entendible, ¿no? ¿Se podrán recibir aportaciones? Porque me da la impresión de que si esto es así, entonces va a terminar siendo candidato, o podría terminar siendo candidato quien, no sé, o sea, o teniendo un peso quien pueda pagar un promocional, ¿no? Por otra parte, de todos modos, la decisión va a ser política, porque hay dos órganos políticos en la propuesta, que es la Cámara, donde van a tener que negociar los partidos. Yo no estoy diciendo cuotas, estoy diciendo negociar. Y la presidencia de la República, que desde luego es un cargo político. Y es legítimo, es un cargo político, así tiene que ser, ¿no? A lo mejor los que no, pues los de la Corte, ¿no? Pero un ministro de la Corte, posiblemente, una ministra diría, ahora tengo que ser experto en quiénes son las personas expertas en materia de democracia. A mí pregúntame de constitucional, ¿no? Pregúntame de prisión preventiva, pregúntame de quién sería la mejor persona para encargarse de. Lo entiendo en el caso del tribunal. O sea, ustedes saben que el procedimiento de nombramiento de magistraturas del tribunal electoral pasa por la Corte y ojalá así pasara también con los tribunales locales. Yo creo que eso sería un fortalecimiento importante para los tribunales locales, pero para otros temas, para temas operativos, porque cuando te entrevistan, por ejemplo, para consejero o consejera del OPLE, algunos de los temas que te evalúan son operativos y tiene mucha lógica, ¿no? Pero yo no me imagino un ministro, una ministra, o sea, no sé por dónde, pues, pero repito, a lo mejor es mi limitada capacidad para entenderlo. Debo ser sincero con ustedes, a mí me gustaba la idea presidencial, la primera, la original, que él decía, a ver, que lleguen hasta el final de los filtros y todo, como es el modelo actual, y entre los últimos, los que ya llegaron al final, ahí que sea al azar. Y esa idea no me parece mala, porque ya los que llegaron al final, ya pasaron todas las evaluaciones, ya es gente confiable, es gente que demostró saber, es gente que los propios partidos dicen, bueno, pues a lo mejor no es mi cuate, pero tampoco es enemigo, ¿no? O sea, es una persona que puede garantizar cierta imparcialidad. Y dice, bueno, está bien, o sea, ¿por qué? Porque quiere decir que si ya pasaste todos esos filtros, ya eres óptimo, eres una persona adecuada, tienes los elementos para. Entonces, digamos que ahí ya no hay margen de error, es lo que quiero decir. Por eso no se me hacía una mala idea, ¿eh? La verdad es que no se me hacía una mala idea. Pero bueno, pues ya no fue la propuesta que se presentó una diversa. Muy bien, ¿quién más? Estamos esperando que se conecte. Ernesto me dijo que, digamos, más tardar 12:10, 12:15 se conectaba, entonces solo estamos esperando que se conecte. Pero bueno, pues habrá que leer la iniciativa, ¿no? Habrá que leerla. Bueno, la iniciativa ya la leímos, habrá que leer el dictamen, pero por lo que me comentan entonces, pues básicamente recoge la propuesta, ¿no? Muy bien. ¿Quién más?
sobre sus experiencias operando estos mecanismos. Aquí hay gente que ya los ha operado. Sus experiencias, sus comentarios sobre eso, desde una perspectiva, insisto, operativa. Pues bueno, perdón si me permite el uso de la voz. Adelante. Pues en mi caso, yo ingresé en 2020, me tocó el proceso electoral de 21, luego la consulta popular y posteriormente el de revocación de mandato. Entonces vine así como que en hilito ya venía yo así de uno y luego al otro y entrábamos al demás. En el caso, a nosotros sí se nos complicó un poco por la falta de regulación que existía y que estábamos cambiando un poco y demás. El proceso más complicado, o que yo considero más complicado operativamente, fue revocación de mandato, porque no teníamos los recursos, o no estábamos todavía sub judice con lo de los recursos, y al final nosotros hicimos una proyección para instalar la totalidad de casillas, no aplicó, ya íbamos trabajando en ese, digamos, en ese ritmo, no nos otorgan los recursos para la instalación de la totalidad. Tuvimos otra vez que replantear otra vez el proceso, pero considero que dentro de, claramente, o sea, todo es perfectible y dentro de lo que sucedió, pues se hizo un buen ejercicio y claramente sí también la ciudadanía tenía una idea de que pues está acostumbrada a que su casilla esté cerca. En el momento que nosotros manejamos las unidades territoriales, también para poder asegurar el que la ciudadanía tuviera una boleta disponible con los recursos que teníamos limitados, pues sí, ahí fue la complicación mayor. Sin embargo, pues creo que la revocación de mandato es algo que tendría que perfeccionarse correctamente con una nueva legislación, una nueva también, considero que lo presupuestal debería también estar ya contemplado, incluso no sé si a nivel constitucional pudiéramos colocarlo, ya que se señale que se deberá de contar con los recursos suficientes para que no permita una interpretación y poder realizar un ejercicio de manera pues mejor, ¿no? Sin embargo, pues creo que fue un buen ejercicio. No hubo la participación que a lo mejor se tenía contemplado, que se manejaba, pero igual por cuestiones políticas que sabemos que esta parte es así. Nosotros somos la autoridad, lo hicimos, pero yo iría en ese aspecto que lo que pudiéramos a lo mejor manejar un poco más o estudiar un poco mejor sería la revocación de mandato presidencial. Bueno, ¿y cuáles fueron, digamos, los principales retos operativos que tuviste? Principalmente lo que fue la conformación de las unidades territoriales. La verdad sí, esa parte sí, aunque no lo llevé directamente, lo lleva a organización y capacitación electoral, sí fue un reto muy importante porque hablábamos de, pues tratar de nivelar y de tratar de hacer un promedio de que todos estuviéramos, nosotros manejábamos un más menos 10% de 2,000 ciudadanos. Entonces colocar esa parte para armar una lista nominal de 2,000 ciudadanos y que también fuera fiable el proceso, pues sí se complicó un poco por la situación de que teníamos que estar organizando, incluso a veces hasta entre municipios, 2 o 3 municipios, porque aquí en Veracruz, donde estoy adscrito, en algunos municipios instalamos 4 casillas, 5 casillas en una elección federal, y son todas, ¿no? Entonces teníamos que empezar a armarlos, a veces hasta con 3 municipios, y eso sí complicó un poco, aunque también ahorita en una reunión en Mérida, en el INE, parece ser que ya vamos a sacar un poco de eso, porque la boleta se imprimía con el municipio tiene que salir con el municipio a que va a pertenecer. Ahorita eso se está manejando para colocarlo, pero en el sello. Entonces, al momento de colocarlo ya en el sello y que la boleta ya no lleve impreso al municipio, eso va a sacar un poquito más, va a distensar y va a sacar un poco más nos va a ser más operativo, porque al momento ya no la boleta, ya no traer el municipio, al traerlo el sello, que es la medida de seguridad, nos va a facilitar tanto la impresión como que nosotros ya en el conteo y sellado podamos hacer eso y no tener que agruparlos como lo tuvimos que hacer en la anterior. Híjole, es que sí, sí, y el tema de los recursos, ¿no? De tenerlos en tiempo. Ahora, esta cuestión que se entiende, desde luego, presupuestalmente, ¿no? De tener que agruparlos todos en un solo espacio, pues es complicado. Bien, se ha incorporado por aquí ya el consejero Ernesto Ramos. Ernesto, ¿cómo estás? Buena tarde.
Muy buenas tardes, mucho gusto en estar en tu clase, mi estimado Vado. ¿Cómo les va a todos? Pues muy honrados que nos acompañes digamos, darle cierre, broche de oro a este diplomado de participación, democracia participativa y deliberativa. Sí. Entonces, pues te agradecemos mucho. Estábamos haciendo algunos comentarios generales, las sesiones de 2 horas. Entonces, yo empecé con una primera parte. Y si te parece, entonces, pues te presento y te cedo el micrófono, ¿te parece? Con mucho gusto. Perfecto. Pues decíamos, compañeras, compañeros, nos acompaña el consejero Ernesto Ramos Mega del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Él es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Tiene una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas con mención honorífica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos electorales. En México ha tenido cargos directivos en el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ha sido consultor para el voto electrónico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ha participado en proyectos de modernización electoral en apoyo a diversas autoridades de América Latina. Ha impartido clases en varios cursos de posgrado, diplomados y talleres. Cuenta con publicaciones en diversos libros y revistas especializadas sobre la materia electoral. Pues Ernesto, es un gusto escucharte. Le pediría a los compañeros, las compañeras que quienes no la tengan, vayan prendiendo su cámara y con gusto te escuchamos, Ernesto. Adelante. Bueno, no se te escucha. Sí. Bueno. Maricel, Bueno. ahí ya te escuchamos, adelante. Sí, perdón, es que luego se pierde la señal, perdonen. Les decía que me gustaría en este momento que tenemos para compartir, no solamente que yo pueda contarles algunas de mis experiencias directas como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana que tuve en el Instituto Electoral, sino también escuchar a ustedes las preguntas, dudas que tengan sobre la democracia participativa. En la Ciudad de México, yo les comparto mi experiencia, tenemos 20 instrumentos de participación ciudadana, algunos se refieren a la democracia participativa, otros a la democracia directa, como saben, plebiscito, referéndum, consultas, y otro, nuestra Constitución y la Ley de Participación la llama para rendición de cuentas, ¿no? Sobre todo. En democracia participativa tenemos nuestro programa o nuestro mecanismo icónico, que es el presupuesto participativo. Lo hemos ido ejecutando desde hace 11 años, con distintas variaciones, con normatividades que han ido cambiando, la más reciente en 2019, y hemos experimentado altibajos en el uso de este mecanismo instrumento ciudadano. ¿Qué es lo que yo destacaría como lo más importante? Yo creo a partir de ya no digamos tanto en las tareas que realiza la institución. Sí. ¿No se escucha? Te perdimos un poquito, Ernesto. Creo que te perdimos. ¿Sí, mejor? Bueno. Hola. Sí, ahí lo escuchamos. Gracias. Es que se va y viene a Wi-Fi ahora en unos minutitos. Entonces les decía, mi principal experiencia no viene de la organización procesal de estos presupuestos participativos o las comisiones de participación comunitaria, sino del diálogo y conocer las problemáticas y la experiencia de vecinas y vecinos que han participado en esto. Cuando uno lee la ley de participación dice que uno de los principales objetivos del presupuesto participativo
es el fortalecimiento del tejido social, el mejorar un sentido de comunidad y también mejorar con proyectos cada una de las colonias o unidades territoriales. Esto suena muy abstracto hasta que uno lo ve directamente en diálogo con vecinas y vecinos y se da cuenta que el presupuesto participativo en verdad sí ha funcionado como un mecanismo, incluso yo diría, de educación cívica, de formación de comunidad, mucho más potente por la experiencia directa que los programas de educación cívica en realidad que hacemos las instituciones tanto locales como la nacional, ¿no? que pueden tener un impacto, pero es un impacto me parece menor porque no hay un contacto directo con la realidad y las necesidades de la ciudadanía. En el presupuesto participativo sí, y incluso me han contado, me gustaría contarles, por ejemplo, alguna anécdota de vecinas que las primeras veces, incluso que ejecutaron presupuesto participativo, presentaron proyectos y lo ganaron, estas personas decían que las habían engañado, ¿no? Básicamente, tanto la alcaldía como los proveedores que habían ganado los proyectos, etcétera, pero que fueron aprendiendo a partir de esa experiencia y no solamente aprendieron, digamos, a definir en un contrato para la prestación de servicios en exigir a las alcaldías, el exigir a las autoridades mejores servicios y recursos adicionales que no necesariamente derivan del presupuesto participativo. Y lo hicieron a través de primero vencer las problemáticas internas de cada comunidad, ya digamos una unidad habitacional, una colonia o la parte de una colonia, las disputas entre vecinas y vecinos, y en unirse para lograr alcanzar un objetivo común. ¿A través de qué? Del diálogo, incluso de ceder frente a opiniones contrarias a la propia, porque, por ejemplo, en algún grupo de vecinos quería un proyecto y otro quería otro, y lo que hacían era organizarse para presentarlos y promoverlos en conjunto, uno para un año, el siguiente para otro año distinto, etcétera. De manera que todos pudieran tener una participación ahí. ¿Qué es lo que consiguieron además? Por ejemplo, además de poder utilizar de mejor manera los recursos del presupuesto participativo en beneficio de la comunidad, consiguieron que la alcaldía les brindara mayores servicios, por ejemplo, iluminación, una patrulla que pasara continuamente, limpieza, cámaras de seguridad y hasta baños públicos para poder realizar actividades recreativas, talleres culturales, etcétera, con los recursos de la alcaldía, si fuera de los recursos del presupuesto participativo. En otras colonias, por ejemplo, han podido organizarse vecinas y vecinos para solicitar espacios en donde no tenían, digamos, un lugar de la alcaldía para poner una cancha de fútbol, me acuerdo en este caso, una cancha multiusos. Y lo que hicieron fue gestionar con la dirección del metro, que pertenece al gobierno central de la ciudad, un espacio que estaba subutilizado para poder construir estos proyectos de presupuesto participativo fuera de lo que indica estrictamente la norma, ¿no? Que serán los espacios públicos de cada alcaldía. Y no solamente consiguieron ese espacio, sino recursos adicionales de la autoridad para poder ejecutar estos proyectos. En algunos otros casos, como muchas veces el presupuesto depende del tamaño de la unidad territorial, de los recursos con los que cuentan en ese momento, los recursos para el proyecto que tenían pensado eran limitados y consiguieron que la alcaldía pudiera llegar a un acuerdo con particulares para poder invertir los particulares, empresas privadas, pudieran compartir recursos e invertir en hacer proyectos que beneficiaran a los niños y niñas de la comunidad. Y, por ejemplo, proyectos de seguridad también, que es un problema extenso en la Ciudad de México. Otro proyecto, otros temas importantes dentro del presupuesto participativo es el involucramiento de niñas y niños en la definición de proyectos, en plantear en la asamblea frente a mayoría de adultos los problemas o necesidades que tienen, y estos han sido escuchados, incluso en las actas de las asambleas que se celebran, se hace mención de la participación de las personas
menores de edad, incluso adolescentes, para presentar proyectos, plantear sus necesidades y que finalmente estos sean ejecutados exitosamente. Es algo que ayuda, digamos, a formar ciudadanía desde la práctica, desde la discusión directa con las personas de la comunidad. No es algo que esté, digamos, simplemente un ejercicio escolar, no es algo que se lleve a cabo simplemente para satisfacer un ejercicio de educación cívica, sino algo que tiene resultados en la comunidad directa y que lo pueden observar. Voy a conectarme ahora a la cámara, a ver si me alcanzan a ver. Ahí está. Listo. Les decía, otros proyectos, otros temas importantes, entonces, a partir del presupuesto participativo, es que la comunidad aprendió a resolver problemas propios, no solamente cada año con estos ejercicios, sino una vez que fueron organizados y vieron resultados, pudieron organizarse para realizar otras, digamos, resolver otras problemáticas. Ya les decía el tema de seguridad, las propias vecinas y vecinos podían, digamos, de alguna manera colaborar para comprar cámaras, para instalarlas en casas particulares y poder hacer una vigilancia dentro de la comunidad entre las personas que viven ahí y con contactos directos. Me acuerdo que hacían, por ejemplo, grupos de WhatsApp con los policías de la zona para que tuvieran patrullas, etcétera. Y esa comunicación solo la tuvieron a partir del ejercicio directo de estos incentivos que tenían para colaborar entre ellas y ellos con el presupuesto participativo. Nosotros, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo en el instituto, acabamos de inaugurar una plataforma digital de participación ciudadana, que es una plataforma en la cual la ciudadanía puede enterarse de estos mecanismos de participación ciudadana, de democracia participativa, pero también pueden obtener información para exigir cuentas, tanto a las alcaldías como a los propios vecinos, que ustedes recordarán, existe una figura en la Ciudad de México que se llama COPACOS o Comisiones de Participación Comunitaria, donde hay un grupo de personas que son electas cada 3 años y sirven para realizar labores de gestión, ¿no?, de problemas, resolución de problemas frente a las alcaldías. Lo que hacen ahí, entonces, muchas veces no conocían las personas quiénes eran sus representantes de COPACO, cuáles eran los temas que estaban viendo, y a través de esta plataforma y de algunos otros mecanismos de rendición de cuentas, incluso evaluaciones por parte del instituto a partir de informes, es que hemos logrado formar una relación más estrecha entre la ciudadanía y estas personas de las comisiones de participación comunitaria para que hagan labores adicionales en busca de fortalecer la comunidad. De ahí sí entender qué es el tejido social primero y cómo podemos o cómo pueden, digamos, de alguna manera fortalecerlo, integrarse para a partir de problemas comunes, alcanzar soluciones alternativas que les ayuden a resolverlos. Lo decía, me interesaría destacar además, porque hay un estudio de Robert Putnam en el cual hizo una investigación comparativa entre el norte de Italia y las regiones del sur de Italia, para determinar, digamos, el norte de Italia era, de acuerdo a los indicadores socioeconómicos, o es mucho más desarrollado en términos económicos, políticos, es más estable, tienen menos problemas de delincuencia y violencia que el sur de Italia. Para explicar eso, digamos, este autor hizo un conjunto de estudios comparativos y de encuestas entre las personas, analizando, por ejemplo, qué tanto leían el periódico las personas, qué opinión tenían de la política, a qué grupos, si pertenecían a organizaciones sociales, ya sean grupos de, digamos, de fútbol o de ajedrez o de discusión literaria o incluso religiosos. Y vio que había una correlación entre la mayor cantidad de organizaciones ciudadanas desarrolladas desde la ciudadanía, no desde las autoridades, la mayor lectura o información sobre lo que sucede en la comunidad,
y también, por ejemplo, la visión que tienen de la política como una herramienta para resolver problemas, frente a la visión del sur, que era como menos organizada, veían a la política como algo malo, algo que contaminaba a la sociedad, ¿no? No exigían, no conocían a sus representantes ni les exigían cuentas, precisamente por esa visión de la política. Leían pocos periódicos o poca información, y esto lo llamaba una comunidad cívica. Entre los diversos índices que manejaba, decía que el desarrollo socioeconómico, cultural incluso, estaba vinculado más a esta existencia de una comunidad cívica que a otros elementos. Y era más, por supuesto, mucho más destacado en el norte que en el sur, no solamente porque tuvieran industrias o capacidad de inversión, ¿no? Sino porque tenían esta organización y esta voluntad de participar en la política y de exigir cuentas a las autoridades. Creo que algo así podemos alcanzar en la Ciudad de México y en otras ciudades, por ejemplo, a través de los proyectos de presupuesto participativo y las comisiones de participación comunitaria que generan estos incentivos para organizarse, ceder, conceder, dialogar con el fin de alcanzar objetivos comunes. Esto no es posible, digamos, si efectivamente hacemos en la institución todo el procedimiento electivo, realizamos las asambleas, los vecinos y vecinas están de acuerdo, y del otro lado, del lado en que ejecutan, por ejemplo, o resuelven problemas, que son las alcaldías, que son los que tienen el poder económico, o incluso el propio gobierno de la ciudad, no lo resuelven, no les dan largas, o no lo reciben, o no ejecutan los proyectos que ganaron, sino algún otro, y ponen alguna excusa, ¿no? Es muy importante para estos elementos, entonces, y es un mensaje que quiero dejarles, no solamente lo que dice la normatividad en cuestión de organización e incluso determinación vinculante de los proyectos o decisiones de vecinos que empodera a vecinos, sino existen incentivos o de alguna manera exigencias o herramientas o dientes para exigir a las alcaldías o a cualquier gobierno que ejecute con dinero público estos proyectos o resuelva estas demandas ciudadanas. Si no existen esos incentivos, va a ser muy difícil que pueda incrementarse el empoderamiento de la gente a partir de estas herramientas de participación ciudadana. No es solamente una parte la que hay que resolverlo de manera integral. La organización puede ser completamente transparente, limpia, y acercando las casillas o las mesas a la ciudadanía, con el voto por internet, por ejemplo, que tenemos, que facilita también la participación, pero falta cerrar la pinza con el otro lado, que prácticamente pareciera una caja negra, ¿no? Que es la que tiene que ver con el uso, el ejercicio de los recursos públicos y su transparencia. Nos han llegado quejas, por ejemplo, de vecinas y vecinos que está bien, realizaron las asambleas, saben cuál es el proyecto ganador, cuánto les toca, etcétera, pero en la alcaldía no les dan información de cuándo ejecutaron el proyecto, cómo celebraron un contrato, si hicieron una licitación pública, por qué adjudicaron a una empresa y no a otra, cuál fue el monto que efectivamente ejercieron, y algo básico, por ejemplo, como fotografías, imágenes, de videos de los resultados de la ejecución de los proyectos, ¿no? O la manera en que resuelven las peticiones de las comisiones de participación comunitaria, si lo reciben, ¿no? Algo que hemos visto, o bueno, que yo he ido analizando estadísticamente es, por ejemplo, una diferencia entre los proyectos o las temáticas de proyectos que presentan la ciudadanía y las temáticas de proyectos que finalmente son determinados como viables por funcionarias y funcionarios de las alcaldías, ¿no? Y luego las que son finalmente ganadoras y ejecutadas. Hay una diferencia, por ejemplo, importante, desde mi punto de vista, un sesgo entre la ciudadanía que presenta proyectos en distintas alcaldías vinculados a temas culturales, deportivos, artísticos, etcétera,
y cómo se van perdiendo cada vez esos espacios a partir de las distintas fases que va pasando, todas casi dentro del ámbito de los órganos dictaminadores, en donde hay ciudadanos y también está, o ciudadanía, y también están, por supuesto, funcionarios de las alcaldías que determinan viabilidad, y la ejecución, en el momento de la ejecución, y se van perdiendo esos espacios y transformándose en obras públicas. En obras públicas que son, digamos, arreglar alumbrado, poner cámaras, reparar baches, ¿no? Que son tareas ya que pertenecen a la obligación, dentro del ámbito de obligación de las alcaldías, que la ciudadanía a veces lo sabe, pero aunque no lo sepa, tiene la intuición de que eso debería arreglarlo la alcaldía sin necesidad de que sea votado, ¿no? Porque son necesidades básicas para las colonias, y en lugar de eso se está perdiendo tareas, oportunidades para crear espacios de convivencia, para mejorar el tejido social, para desarrollar el sentido de comunidad, que nos va a ayudar también a generar una ciudadanía mejor informada, demandante, que ayude a proteger un sistema democrático en sí. Yo tengo la impresión de que estos procesos de participación ciudadana, aunque tenga una participación más limitada de la ciudadanía, es una participación que exige más tiempo, que exige generar consensos, pero también que genera conciencias, y que no tiene el mismo efecto, la misma capacidad, digamos, de desarrollar ciudadanía que los procesos electorales constitucionales, en los cuales se nos exige ir a votar una vez cada 3 años, ¿no? Por distintos cargos de elección. Hay algunas campañas que venden, digamos, como si fueran a resolver todos los problemas simplemente con acudir un domingo a votar, y que a partir de ese ejercicio ya no existe una mayor interrelación ni con la ciudadanía ni con vecinas y vecinos, efectivamente para atender sus problemas, ni con las personas representantes, ¿no? del gobierno que resultan electas. Esto le quita un valor al ejercicio que sí tiene, por ejemplo, los ejercicios de participación ciudadana, de democracia participativa, y que creo que si nos enfocamos correctamente en ellos, si cerramos el círculo frente a las autoridades que ejercen presupuestos, que ejercen o tienen la capacidad de resolver los problemas locales, creo que podríamos desarrollar un mejor sentido de comunidad y una ciudadanía mucho más participativa y demandante, lo cual fortalecerá nuestra democracia. Voy a dejar mi primera intervención aquí, mi estimado doctor Vado, y me gustaría escuchar a tus alumnas y alumnos, las dudas que tengan, la retroalimentación, porque me perdí la primera parte de tu clase, pero me gustaría saber si tienen algún comentario de ese tipo. Ángel levantó la mano. Buenas tardes, doctor maestro. Yo creo que como reflexión, los ejercicios que se están realizando, los ejemplos que se están dando, los veo muy productivos en el tema cultural y educativo. Justamente ayer aquí el servidor está en Quintana Roo, me mandaron una invitación de un ejercicio de presupuesto participativo en Cancún, pero me llama la atención porque lo siento muy englobado, ¿no? La invitación, no sé qué, puedes votar por reductores de velocidad, accesibilidad universal, señalética. Si bien considero que sí son necesarios, la verdad, sí preponderan, tienen sus virtudes, pero lo siento englobado, y es a lo que yo a veces no estoy muy de acuerdo en los ejercicios, ¿no? Como usted lo mencionaba, a veces el propio gobierno te da la lista, pero ella sabe que a lo mejor con el mismo proveedor lo va a hacer, ¿no? Digo. Y le creo que ahorita que me mencionaba los ejemplos de cómo la ciudadanía podía escoger hasta en temas deportivos, temas culturales, creo que se debería aperturar más, ¿no? Incluso, pues, legislar que pudiera estar el abanico de oportunidades, que los fondos de inversión te permiten, si sabemos que los ramos presupuestales tienen también sus limitaciones, ¿no? ¿En qué puedes gastar el recurso público?
pues que a lo mejor para el tema de presupuesto participativo esté ese inciso, esa parte que diga puedes hacerlo que la ciudadana pueda escoger en otras opciones, ¿no? Debe haber allá alguna forma en cómo la ciudadanía pueda diversificar las opciones, internet, en plazas cívicas, no sé, en algo, y no encasillarlas, ¿no? Digo, se aplaude, o sea, bueno, no sé si la palabra correcta es se aplaude, qué bueno que se esté difundiendo, la verdad, es la primera vez que me llegó, ahora sí que por algo pasan las cosas, que me llegó esta invitación, pero sí lo siento pues un poco englobado, ¿no? Un poco cerrado a todo lo que se pudiera aprovechar o maximizar el tema del ejercicio de presupuesto participativo. Muchas gracias, Ángel. Y tienes toda la razón. Hay distintos modelos de presupuesto participativo en el mundo y yo creo que algunos están mal definidos, ¿no? Por ejemplo, el que tú mencionaste es clarísimo. Hay algunas autoridades que quieren simular un ejercicio de presupuesto participativo diciéndote, tienes 3 opciones, ¿quieres que pongamos una luz aquí, reductores de velocidad o una señalética, ¿no? Para que la gente le baje cuando vaya pasando por estas calles. Hombre, esas tareas las tienes que hacer tú tienes que determinar como autoridad si es necesario poner una luz o una señalética o reductores o los 3, ¿no? Esa es tu obligación, son servicios básicos, ¿no? Para la ciudadanía. El presupuesto, y segundo punto, no estás participando más que una vez en 3 opciones que te dan para decidir cuál hacen. No hay mayor participación ciudadana ahí. En la ley que tenemos en la Ciudad de México hay una participación que lleva 11 meses y medio, digamos, desde el registro de proyectos, ¿no? Primero, el diálogo con vecinos para determinar cuáles son los problemas y qué alternativas de solución existen, que se celebran asambleas. Después, vecinas y vecinos registran proyectos de manera voluntaria conforme a las necesidades que ellos tienen y con una investigación que hacen individualmente. Después promueven esos proyectos entre vecinas y vecinos, van a votar y después le dan seguimiento a la ejecución de los proyectos que ganaron. Pueden anotarse, ahí se llaman comités de vigilancia y comités de ejecución, y tienen que verificar que el monto, digamos que se les determinó 800,000 pesos, se gaste en eso. Pueden pedir la documentación a las alcaldías, participar en el proceso de licitación, conocerlo, ver cómo se ejecuta la obra, y en dado caso hasta firman de conformidad de recibido las representaciones de estos comités para que digan efectivamente lo que ganó, como se describió, fue ejecutado y se gastó el dinero que se tenía previsto y ni un peso menos, ¿no? Eso es una democracia participativa. Es mucho más exigente que la democracia directa o la democracia representativa. Tienes que llevar un proceso desde el inicio hasta el final. Puedes participar tú como vecino en todo ese proceso, debes tener esa libertad o organizarte con vecinas y vecinos para llevar a cabo esa tarea. Esa es democracia participativa. Eso es lo que lo distingue del resto de los elementos. Los otros elementos, aunque le llamen de esa manera, aunque le pongan participativa, digamos, no son democracia participativa. Me acuerdo que se decía, por ejemplo, en la promoción de la revocación de mandato, que eran ejercicios de democracia participativa para fortalecer a la ciudadanía. No es cierto. No es democracia participativa participar en la revocación de mandato. Eso es una democracia directa. Haces un voto una sola vez y te olvidas. No hay más, no participas más en el proceso, ¿no? Fabiola levantó la mano, me gustaría escucharla. Hola, sí, gracias. Fabiola Gutiérrez. Me tocó ser especialista en este año en la dictaminación de proyectos de presupuesto participativo en la alcaldía Iztacalco. Una experiencia bastante agradable porque me había tocado ser observador, había un interés en el presupuesto participativo desde hace años y había sido observadora. Se ve desde otra perspectiva el ser especialista. Sin embargo, creo, y lo había comentado en la sesión que tuvimos de presupuesto participativo, los proyectos que se reciben van de la mano con la necesidad inmediata de la ciudadanía. ¿Y cuál es? Seguridad, ¿no? Y tenemos un montón de proyectos de seguridad y muy pocos relacionados a cultura y deporte. Desgraciadamente, la dictaminación, digo, se limita, ¿no? Un poco porque también hay
proyectos innovadores, por ejemplo, piden mucha iluminación que haga uso de energía solar, pero la alcaldía dice no, no porque no puedo darle mantenimiento al panel solar. El panel solar tiene un ciclo de vida y después de ahí yo no tengo ni la manera de arreglarlo, ni los instrumentos, ni el material para cambiarlo. Tenemos un proyecto de iluminación de la ciudad que va distinto porque son distintos materiales. Una vez que se instalan, si es que gana su proyecto con paneles solares, sea este el que sea, pues cuando se acabe la vida del panel solar, la alcaldía ya no se puede acercar. Y entonces es ahí donde estos proyectos innovadores, que sin duda, aparte de que sí son un poco más caros, el tener paneles solares para calentadores, para iluminación, para otros aditamentos, pues simplemente no pueden ser ejercidos porque así se los plantean al promovente. Considero que estas audiencias que se hacen cuando se dictaminan los proyectos que tienen carácter público y que permiten que la persona que promueve este proyecto pueda ejercer su derecho de exponer su proyecto, son muy buenos, porque a veces en el escrito viene muy limitado. Recordemos que lo acaba de decir usted, o sea, son proyectos que promueve la ciudadanía sin ningún tipo de preparación y que si bien son apoyados por el instituto, pues obviamente no pueden plasmar por escrito todo lo que ellos quisieran. Cuando se les escucha, aclara mucho cuál es la idea del proyecto y cuál es el objetivo final de este proyecto. Es más, nos pueden decir y van acompañados de los vecinos y dicen, sí necesitamos estas canchas, sí necesitamos este espacio, sí necesitamos crear estos programas o proyectos de capacitación. Entonces ahí se aclara mucho. Sin embargo, muchos promoventes no asisten. Considero, y sería una observación, que si ya que hacemos uso del voto por internet para votar estos proyectos, pues que también la tecnología sirva para acercarnos a la ciudadanía. Que los ciudadanos, si no pueden estar presentes, sí puedan sobre una videollamada hacerse presentes o sobre un video explicar de qué trata su proyecto, para que al órgano dictaminador nos quede más claro y podamos votarlo como viable o no viable, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia en la alcaldía Iztacalco, solamente se limitó a que el promovente se hiciera presente para exponer su proyecto y nunca se hizo ningún uso de tecnología ni para transmitir estas audiencias, ni para escuchar a los promoventes, ¿no? Y algo que sí me quedó una inquietud y nunca me lo aclararon las personas que estuvieron ahí apoyándonos, que la verdad es que un aplauso para ellos, el personal del instituto, sobre si se hacía el cruce entre los que se registraban como observadores electorales y los que promovían un proyecto. Porque hubo ahí una situación donde hubo una asociación de observadores electorales, digo, entre observadores nos conocemos, sabemos quiénes registran observadores electorales y también ingresaron proyectos. Entonces yo les comenté a los chicos, les hice la pregunta, ¿se hace este cruce de quiénes son observadores electorales y quiénes pueden promover su proyecto? Porque entonces ahí hay una doble función, o eres promovente o eres observador, ¿no? Entonces ellos no me supieron contestar. Yo quisiera saber, y si no se hace, bueno, pues que se haga en subsecuentes ejercicios, pero la verdad es que sí es un ejercicio bastante interesante, efectivamente acerca a la ciudadanía, promueve este tejido social, hace que los vecinos se comuniquen y lo mejor de todo es que llegan a estas audiencias, a estas sesiones de dictaminación, diciendo que no creían que esto fuera verdad, que ellos escucharon al personal del instituto, visitarlos, promover este ejercicio, pero que ellos pensaban que solamente era limitado para partidos políticos o para líderes de las colonias. Y que asombra mucho que ellos como ciudadanía, sin tener ninguna influencia, sin tener ningún conocido en la alcaldía, sin tener a nadie que los ande liderando, ellos puedan ingresar un proyecto para beneficio de sus vecinos y de su comunidad. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Sí, efectivamente, como decía, en las alcaldías tenemos una gran área de oportunidad. Bueno, más bien yo diría que es el área de oportunidad que hay que explotar en subsecuentes reformas a la legislación, en procedimientos que se definen. ¿Por qué? Porque pareciera que efectivamente no buscan
que la ciudadanía pueda presentar mejores proyectos o proyectos que les satisfagan o mejoren sus problemas comunitarios. Parece que tienen, y esta es una hipótesis mía, proyectos predefinidos, ideas predefinidas de qué es lo que quieren hacer con el presupuesto participativo y buscan la manera o los elementos para alcanzar ese objetivo desde la autoridad. Nosotros en la convocatoria pusimos que las asambleas, más bien la dictaminación de los órganos dictaminadores pudiera hacerse de manera virtual o mixta. Es muy importante ampliar la participación de la ciudadanía, que las escuchen y que estas personas también demanden, ¿no? Aclaraciones en su caso. Pero todas decidieron hacerlo de manera, sin importar los colores, todos decidieron hacerlo de manera presencial, lo cual evidentemente es mucho más costoso, mucho más difícil para la ciudadanía poder acudir. Acuérdense que eran entre semana, podían ser a cualquier hora, a las 11 de la mañana, 3 de la tarde, 5 de la tarde, cuando las personas tienen que hacer otras cosas. Tienen que trabajar, ir a la escuela, atender a su familia, etcétera, ¿no? Tienen que realizar otras actividades. Esto complica lo que tú dices, efectivamente, y tenemos que encontrar maneras de solucionarlo. Sobre el tema de las personas que realizan observación electoral y presentan proyectos, no hay ninguna limitante en la ley. Cualquier persona puede presentar proyectos, es más, ni siquiera se exige que sea ciudadana. Personas extranjeras que residen en la Ciudad de México o menores de edad pueden hacerlo, porque se reconoce como una prerrogativa de las personas habitantes de la Ciudad de México el que puedan presentar proyectos de presupuesto participativo para mejorar su comunidad, para mejorar el entorno en el que viven, ¿no? Solamente la votación está limitada a ciudadanía, y la única limitante que sería en la presentación, digamos, de proyectos o pertenecer a los órganos dictaminadores es si son funcionarios públicos, efectivamente, de la ciudad que tengan ahí algún cargo, y ahí sí generaría un conflicto de interés. Por lo demás, creo que me gusta mucho tu participación en el caso de que la ciudadanía se dé cuenta el poder que tiene con estos instrumentos. No son muchos las personas que se dan cuenta de eso ni que pueden tener esa experiencia exitosa, pero las personas que se dan cuenta lo promueven de manera subsecuente, hablan con vecinas y vecinos para incentivarlos. Eso sirve mucho para esta generación de comunidad y para el empoderamiento ciudadano. Muchas gracias, Fabiola. No veo si hay alguna otra intervención. ¿Alguna otra pregunta? No veo otras manos levantadas, Ernesto, tampoco. Muy bien. Pues Doctor, si no hubiera... Adelante, perdón, te interrumpí. No, doctor, tú si quisieras comentar algo para que vayamos cerrando. Pues básicamente solo agradecerte, ya hice antes algunos comentarios, agradecerte, y creo que un valor importante de estos diplomados es poder acercar experiencia práctica real a las compañeras y a los compañeros. Y ya en las maestrías y en los doctorados, pues a lo mejor es un poquito distinto, pero en los diplomados buscamos eso, ¿no? O sea, algo cercano y algo real, porque como tú habrás podido observar, aquí tenemos en este salón virtual, pues lo mismo compañeras y compañeros del INE, que de algún OPLE, que de algún tribunal, y para los cuales el que tú les hayas compartido los comentarios que hiciste, tus apreciaciones y sobre todo tu experiencia, pues la verdad se vuelve muy valioso. Yo les ofrezco una disculpa, por momentos me tenía que desconectar, estamos en un evento también, pero Ernesto, agradecerte mucho tu invaluable participación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a tus alumnas y alumnos por la paciencia. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Ojalá en sus comunidades puedan presentar proyectos o propuestas, digamos, para promover esta democracia participativa y correr la voz entre sus vecinas, vecinos, entre sus familiares, para que podamos llegar a esta mayor exigencia ciudadana y también a generar una cultura democrática que nos ayude a desarrollarnos y alcanzar un bien común. Muchísimas gracias por su atención. Pues te agradecemos mucho, mi estimado Ernesto, compañeras, compañeros, con esto concluimos nuestro diplomado. Les agradezco que sigan pendientes de las actividades académicas de nuestra escuela judicial y pues queda pendiente la actividad de evaluación de la que ya platicamos antes. Ernesto, muchas gracias, un abrazo a la distancia. Compañeras y compañeros, que tengan muy buen día. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias.